¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia: el pronunciamiento del senador Leonardo Loza frente a la interpelación del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, y también por las peleas al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional calificados de bochornosos. Leonardo Loza pide sanciones para ambos representantes. El senador de Creemos y el diputado del Movimiento al Socialismo deberán ser sancionados, manifiesta Leonardo Loza. Escuchemos las palabras de Leonardo Loza y luego continuamos. Gracias, muy buenos días, un saludo muy cordial desde la ciudad de La Paz a todos los que nos siguen a través de redes sociales. En esta oportunidad estamos junto al senador Leonardo Loza, con quien vamos a conversar sobre la interpelación al ministro de Gobierno de la jornada de ayer. Senador, muy buenos días. ¿Cómo podría usted calificar la intervención al ministro de Gobierno interpuesta obviamente por los asambleístas de oposición? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Un gran saludo, un gran abrazo desde la ciudad de La Paz a través de nuestros medios de comunicación, Causa Chuncoca y otros, a todo el pueblo boliviano. Por supuesto, una interpelación a nuestro hermano ministro de Gobierno por parte de algunos diputados de la derecha. Yo considero que es una interpelación política, una interpelación que quiere confundir al pueblo, una interpelación que quiere tapar la corrupción, una interpelación que quiere tapar los maltratos, la persecución política y el asesinato en los días de la dictadura en nuestro país. Pero sin embargo, también hay que resaltarlo, que el ministro interpelado ha sido un ministro que respondió con argumentos legales, con argumentos jurídicos, con argumentos técnicos, inclusive yo diría con argumentos técnicos. Yo lamento que los interpelantes solo sepan hacer chacota, solo sepan hacer bulla y que no sepan defender esos argumentos que ellos interpelaron. ¿Por qué se detenió a la señora Áñez? ¿Qué estaba haciendo en Trinidad el ministro de Gobierno? Yo siento que son argumentos infundados para interpelar a un ministro de esta característica. Además, hubo conflicto entre dos asambleístas. ¿Usted qué cree que causó los ánimos durante la intervención? Bueno, en realidad yo desde varias sesiones de la asamblea vengo observando que hay una enorme chacota de los que interpelan principalmente. No es el primer ministro que interpelamos, sino ya vienen varios. En el pasado estaba el ministro de Justicia, por ejemplo. Desde ahí yo venía observando que los que interpelan a los ministros hacen una bulla, una chacota, una total indisciplina dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Ayer pasó lo mismo, gritos que no lo dejaban hablar al ministro. Creo que ese comportamiento es pura chiquillada, no sirve para una autoridad nacional. Yo lamento que algunos de nuestros hermanos diputados principalmente hayan caído en esa bulla, en esa chacota, en esa orden de indisciplina. Somos autoridades nacionales, hay que actuar con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. Y yo veo que con mucha preocupación que los amigos de la derecha solo sepan meter bulla dentro de la asamblea y que no sepan defender con argumentos técnicos, legales ni ciertos lo que interpelan a los ministros. ¿Será que al no tener argumentos han recurrido a la violencia los senadores o diputados de oposición? Desde un principio ellos perfectamente saben que no tienen ningún sustento legal ni ningún sustento jurídico para defender esa interpelación al ministro de Gobierno. Empezaron con insultos, empezaron con agresiones físicas, principalmente verbales, como si fueran, con disculpas del caso, como si fueran jateros de la calle. Empezaron a gritar
a chillar, yo diría, desde un inicio de la Asamblea Legislativa que dirigía nuestro hermano vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y lamentablemente algunos de Calco, algunos de nuestros compañeros han caído pues en esa provocación. Yo llamo a cordura, a darnos el lugar que nos corresponde como diputados y senadores. No somos callejeros para pelear dentro de la Asamblea, y ojalá este tipo de actos, para un ejemplo de la Asamblea Nacional, pueda ser sancionado, tanto de un lado pero también del otro lado. Recalco, somos autoridades nacionales, nos debemos a un pueblo, no hemos venido a la Asamblea Nacional a hacer una chacota entre nosotros. Entonces, senador, ¿usted cree que los implicados en el conflicto de ayer deben pasar a la Comisión de Ética o debe quedar solamente como una anécdota? No, yo creo que de Calcon somos serios, somos responsables, representamos a nuestras organizaciones, representamos a nuestros grupos o agrupaciones políticas, hemos venido a trabajar por el pueblo, no hemos venido a organizar chacota, no hemos venido a organizar pelea. Los agresores y los agredidos pues tendrán que ir a la comisión donde corresponda, a la Comisión de Ética, y ahí colocar un alto a esta situación. Recalco, ya no somos pues autoridades locales, somos autoridades nacionales y debemos tener esa compostura, esa cordura de tener respeto a la Asamblea, al hemiciclo, pero también un respeto profundo al pueblo boliviano. Por otra parte, senador, se ha visto gran asistencia de las organizaciones y diferentes sectores que han sido afectados en las masacres. El pueblo sigue dolido y sigue pidiendo justicia. Se debe continuar buscando la justicia, buscando también que se pague por las muertes y por las masacres que ha ocurrido en noviembre pasado. Y los hechos de corrupción también, senador. Son dos temas, ¿no? Uno es el tema de los hechos de corrupción, que lamentablemente la derecha, con interpelaciones, con chillidos, con golpes, con insultos, quieren taparlo. Semejantes hechos de corrupción que se ventila no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Lo que nos robaron en plena pandemia, hoy en día se juzga, no solo en Bolivia, sino a nivel de toda la comunidad internacional. Es por eso yo he visto bastante nerviosos, insolentes, arbitrarios, torpes a algunos miembros de la derecha que están como diputados y senadores, y por eso han insultado y han hecho un bochorno dentro de la Asamblea, y recalco, lamento que algunos de nuestros compañeros hemos caído en esa situación. Por supuesto, el día de ayer estaban presentes varios de las víctimas, huérfanos, heridos, viudas y viudos, más de 37 muertos a nivel nacional, principalmente en Sencata, el Alto, y Sacaba en el departamento de Cochabamba, y otras regiones de nuestro país estaban presentes. Esas familias siguen llorando, esas familias siguen sufriendo, esas familias tienen hambre. A esas familias que lo mataron a su padre de aquel niño, no tiene quien trabaje para llevarle un pan para el desayuno, para el almuerzo, para la cena. Y hay veces, lamentablemente, la derecha no entiende cómo se tiene que responder a esas familias que lloran todos los días, sufren todos los días, no tienen apoyo ni de padre ni de madre, muchos que quedaron huérfanos, y eso hay veces la derecha intenta hacerlo pasar con un discursito de persecución política, que el debido proceso, que interpelar al ministro. Y creo que ayer hemos sido testigos de que la derecha a toda costa quiere pisotear la voluntad del pueblo, quiere pisotear la verdad, quieren taparlo, el golpe de Estado que han hecho, quieren desconocerlo, las muertes que ocasionaron a la cabeza de su presidente y su señor Murillo. Y por eso el día de ayer, cuando han visto un video presentado donde se mataba a tiros en el Alto, en Sacaba y en otros, donde se perseguía, donde se maltrataba, cuando han visto ese video se han enfurecido, y por eso llegaron también a agredir a varios de nuestros asambleístas del MAS, principalmente a nuestros hermanos diputados. Y yo creo que la verdad a la derecha los duele, la verdad les preocupa, y por eso, recalco, intentan tapar esa corrupción y el golpe de Estado y las muertes con violencia dentro de la Asamblea, o intentando interpelar a un ministro.
Ustedes como autoridades electas por el pueblo van a seguir respaldando a las autoridades que también están trabajando para esclarecer justamente este hecho. Ayer ese puñado de bullentos dentro de la asamblea, ese grupo de torpes de algunos asambleístas de la derecha decían inclusive renuncia del ministro. Entonces queremos decirlo con claridad, no tenemos por qué darle importancia a esos discursos tan infantiles de la derecha. Nosotros somos gobierno, el pueblo nos ha elegido, nosotros gobernamos este país con el voto del pueblo, no como ellos, con la dictadura. Así que nosotros decidimos, nuestro presidente, vicepresidente decide quiénes se van, quiénes no se van. Así que la derecha no tiene ni mínima idea de que cómo se tiene que gobernar con el voto del pueblo. Perfecto, muchas gracias, senador. Con este informe retornamos a este estudio. Esas fueron las palabras del senador por Cochabamba, Leonardo Loza, quien pide sanciones para ambas personas que protagonizaron los hechos de violencia al interior de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Manifiesta que ambos deben ser sancionados y también ir a la Comisión de Ética, porque lo que corresponde es que se comporten a la altura del puesto que estarían ocupando, manifiesta Leonardo Loza. Al respecto de la interpelación del ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, manifestó que fue ratificado y que la oposición no tiene por qué observar ni pedir la renuncia del ministro de Gobierno, porque los que están gobernando son los afines al movimiento al socialismo y los que deciden son ellos, manifiesta Leonardo Loza. Es así como defiende al ministro de Gobierno Eduardo del Castillo, quien fue calificado como una persona que fue a armar estos hechos bochornosos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. ¿Qué opinan ustedes frente a las palabras del senador Leonardo Loza? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la opinión de este senador afín al movimiento al socialismo que pide sanción para los dos asambleístas que estuvieron involucrados en estos hechos de violencia totalmente vergonzosos para el país. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto. ¿Y qué sanción creen ustedes que debería correr sobre estos dos asambleístas que terminaron en los golpes frente a una disputa por la discusión de que si hubo fraude o no en Bolivia? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.